cosas después me hablan. Me parece que no había puesto todavía. No, esperen un poquito. Esperen un poquito que voy a abrir primero el PDF, ¿sí? No se puede minimizar cuando estás grabando. Bueno, vamos a hacer así. Lo voy a abrir de acá. Sistema respiratorio y cardiovascular. Voy a abrir el PowerPoint. Esperen un segundito. Ahí está. Ahora sí, vamos a poner compartir. Ahí está el PowerPoint. Bueno, como siempre voy a apagar la pantalla porque a mí me distrae. Si ustedes quieren, manténganse y si no, no. Y vamos a comenzar. Bueno, hoy vamos a ver, como dije, el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular. Voy a hacer algunas aclaraciones. Acá dice comisión del martes porque inicialmente lo hice para el martes, pero obviamente que no. Este hermoso dibujo del sistema respiratorio primero. Y vamos a explicar entonces justamente cuáles son las principales funciones del sistema respiratorio, ¿no? Vamos a decir que el sistema respiratorio es el encargado de, como muchos saben, captar el oxígeno, o por sus siglas conocidas O2, del aire y eliminar el dióxido de carbono, por sus siglas conocidas CO2. Bueno, como dice ahí, los órganos del aparato respiratorio son nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios y sus ramas, y pulmones que contienen los alvéolos, o sea, los alvéolos están adentro de los pulmones. Ahora igual no se preocupen porque lo vamos a ir desarrollando, ¿sí? El intercambio gaseoso ocurre únicamente en los alvéolos. Yo quiero que ustedes vayan viendo esto de que yo digo que el intercambio gaseoso ocurre únicamente en los alvéolos, porque ustedes ahora cuando vaya pasando van a comprender que existen 4 tipos de respiración. O sea, no es, vamos a pasar de lo que uno aprendió en el secundario o en la primaria, que dice que la respiración es el intercambio de oxígeno y por dióxido de carbono, a entender que la respiración, hay 4 tipos de respiración que efectúa el ser humano y la vamos a detallar, ¿sí? Esta es la diferencia entre lo que ustedes estudiaban antes y lo que van a estudiar ahora más, ¿sí? Ustedes sepan que no es la única función del aparato, sistema respiratorio, el intercambio de aire de los diferentes gases, ¿no? Sino también humidificar el aire para que cuando llegue a los pulmones no esté frío, y también limpiarlo de microorganismos, polvos y otro tipo de partículas, para que cuando llegue al momento de la respiración, del intercambio gaseoso en los alvéolos, no esté contaminado o esté mínimamente contaminado y lo pueda manejar el sistema inmunitario que se encuentra en los pulmones, y a temperatura que no produzca un broncoespasmo, ¿sí? Cualquier cosa ustedes paren, díganme y les contesto alguna pregunta, ¿sí? Igual como siempre, después les voy a mandar el PDF. Bueno, vamos a pasar. Acá dice, las otras estructuras del aparato respiratorio no son más que vías de conducción que permitan que el aire alcance los pulmones. A eso me refería cuando decía que el intercambio ocurre únicamente, el intercambio, recuerden esa palabra, ocurre únicamente en los alvéolos, ¿sí? Las otras estructuras, como expliqué recién, sirven para conducir el aire, humidificarlo y limpiarlo de las partículas y microorganismos, ¿sí? Acá está. Justamente lo decía. A mí me pasa eso de que yo les digo las cosas y después lo tenía aclarado más abajo, ¿no? Como dije ya, esas vías tienen otra función muy importante y es purificar, humidificar y calentar el aire. Claro, la humidificación también ocurre que nosotros, si el aire está demasiado seco, ¿no? Nos produce algún tipo de, ¿cómo se dice?, de lesión, ¿sí? Por eso es necesario humidificar.
Y también la humidificación sirve para que se fluidifiquen las flemas, ¿no? Las flemas, que también es una manera de defensa del organismo. Esas flemas, nosotros tenemos el epitelio, o sea, la piel, la mucosa que recubre la mayor parte de nuestro sistema respiratorio, tiene unas cosas que son como patitas, está ciliado, se dice epitelio ciliado, y es una piel que tiene todo como patitas que van tirando para arriba toda esa flema, al contrario de lo que por lo general sería la ley de gravedad. En vez de bajar, ellos tratan de que suba y expulsan a través de la flema todos los microorganismos o también todo lo que sea contaminante o partículas, ¿sí? Y esa es la función de la humidificación y de la flema, ¿sí? De los mocos, vamos a decir. Bueno, de este modo, como ya les había explicado, el aire cuando alcanza los pulmones es bajo contenido en irritantes como polvo o bacterias respecto al aire que entró en el sistema. Además, este aire es cálido y húmedo, como ya les expliqué. Y vuelve a ocurrir que le dije todo antes de leer. Y vamos a mostrarle entonces con este pequeño video, que no debe tener nada de sonido. Todavía no sé cómo compartir el sonido. Por favor, si apagan los micrófonos. Y vamos a ver el oxígeno y la respiración. No lo paso rápido porque si no se me corta a veces. Acá dice si alguna vez nos preguntamos por qué respiramos. ¿En qué parte del cuerpo se necesita el oxígeno que respiramos? Cada vez que inspiramos, el aire llega a los pulmones a través de las vías respiratorias. Ingresa por las fosas nasales, pasa por la faringe, por la laringe, por la tráquea, los bronquios y los bronquiolos, hasta llegar al interior del tejido pulmonar, a donde están los alvéolos. Es ahí a donde se realiza el intercambio gaseoso. O sea, la sangre de los capilares sanguíneos tiene estos glóbulos rojos que son los encargados de llevar el oxígeno y traer el dióxido de carbono a donde se va a filtrar a través de las paredes de los alvéolos y va a salir. Entra el oxígeno y sale el dióxido de carbono. Esta es una hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina hace parte de estas células rojas, o sea, los glóbulos rojos que están en la sangre. Y esta es la célula. Y la verdadera respiración celular ocurre en la mitocondria. Recuerden esto. Recuerden, paro el video para decirles. Recuerden que la verdadera respiración ocurre dentro de la mitocondria. Esa pregunta de examen, ¿sí? Después se lo voy a explicar mejor. Y bueno, como dice ahí, respiramos para que la célula pueda realizar todo tipo de reacciones químicas. Y ahora voy a cortar el video y les voy a explicar el tema de la mitocondria, que es por eso que muestra tanta gente en movimiento. ¿Sí? Para mí es muy importante que sepan esto. Cuando yo les expliqué mitocondria y ustedes hicieron la ficha de célula, habrán dadose cuenta que que una de las preguntas era cuál era la función. Bueno, en la mitocondria ocurre la respiración celular. ¿Y qué es la respiración celular? Utilizamos oxígeno para transformar la glucosa que entra en la sangre, o sea, los azúcares, y la transformamos en energía, en una sustancia que se llama adenosín trifosfato. Ese adenosín trifosfato es la energía del cuerpo, por eso existen muchas mitocondrias en las células del hígado y de los músculos, y eso nos permite realizar todo tipo de movimientos. Entonces, como les dije al comienzo, a mí me gusta que cuando doy una clase ustedes puedan entender qué tiene que ver una clase con otra. Entonces acá ustedes pueden comprender cómo la clase de célula, ustedes aprendieron que la mitocondria es responsable de generar la energía a través de la utilización de oxígeno
transformando en los glúcidos o azúcares, que es lo mismo, o carbohidratos, que también es lo mismo, en energía para el cuerpo. Esa energía va a ser utilizada por los músculos, ¿sí? Y en realidad por todo el cuerpo, por todas las células del cuerpo, pero principalmente por los músculos y por el hígado, que son los que más energía necesitan. Por otro lado, acá lo van a vincular con la respiración, porque si no pudiéramos hacer los otros tipos de respiraciones, no, la mitocondria no alcanzaría el oxígeno. Y todo este proceso que yo les mostré en el video es cómo llega ese oxígeno hacia la mitocondria. Si no lo recuerdan, y si no se entendió muy bien, esto ocurre así. Primero ingresa el aire rico en oxígeno, atraviesa las vías respiratorias, llega al pulmón hasta los alvéolos, en donde en los capilares alveolares, que son las venitas más chiquititas, y las arterias más pequeñitas que existen en el cuerpo, ahí se transfunde, el oxígeno entra y sale el dióxido de carbono. ¿Quién transporta ese oxígeno y ese dióxido de carbono? El glóbulo rojo, el cual contiene una molécula que se llama hemoglobina. Ese glóbulo rojo viaja por todo el cuerpo a través de la sangre, llegando a todas las células. Cuando llega a la célula, el oxígeno ingresa y va hasta la mitocondria para generar la verdadera respiración celular. ¿Sí? Es súper complejo dicho así, pero de a poco lo van a ir comprendiendo. Vamos a pasar. Vamos primero, después vamos a ir viendo las diferentes etapas, no se preocupen. Así que vamos a hablar de la organización del aparato respiratorio. Sepan que el aparato respiratorio se divide en vías superiores y vías inferiores. Y esto es importante que lo sepan porque van a tratar ciertas patologías. Patologías que son de las vías superiores y patologías que son de las vías inferiores. Las vías respiratorias superiores comprenden la cavidad nasal, la cavidad bucal, la faringe. Ahí dice, las vías respiratorias superiores y la sección más alta de las inferiores forman la región conductora, en la cual el aire es conducido por una serie de tubos y vasos. Entonces, cuando yo les pregunte cuál es la función de las vías respiratorias superiores, ustedes tienen que contestar que es una región conductora por donde pasa el aire a través de tubos y vasos, ¿sí? Y también agregar que la humidifica, que la calienta el aire, que humidifica el aire y que lo libera de microorganismos y partículas que no son beneficiosas para el pulmón. Y acá, como dice, además de ser el sitio del sentido del olfato, las vías respiratorias superiores también aseguran que... ¿vieron? Voy a repetir lo mismo. Que el aire que entra en las vías respiratorias inferiores esté tibio, húmedo y limpio. Y ahora vamos a ver, bueno, como ya dije, las vías respiratorias inferiores. No, esta es la superior. Bueno, sí. Las inferiores comprenden la laringe, la tráquea. Esto no es lo que ya dije, es la otra parte. Las vías respiratorias inferiores comprenden la laringe, la tráquea, los bronquios, o sea, los bronquios principales, derecho e izquierdo, y todos los componentes de ambos pulmones, ¿sí? Tanto las vías respiratorias superiores como las inferiores están equipadas para combatir cualquier patógeno aéreo, bacteriano o viral que las invadan, ¿sí? O sea, tienen un batallón que va a luchar para que no ingrese ningún tipo de patógeno. Ahora que ustedes están haciendo el trabajo de infecciones, ya deben saber más o menos lo que es un patógeno. Y para el que no sabe, es un microorganismo que produce enfermedad. O sea, no pertenece a nuestra flora natural beneficiosa. Puede ser que esté en nuestra flora natural, pero controlada por la parte beneficiosa. Cuando esta empieza a producir una enfermedad, se transforma en un patógeno, ¿sí? Bueno,
Vamos a decir entonces que todo lo que es el sistema respiratorio está constituido por ejemplo, la nariz, que es la única parte que se ve desde afuera, ¿sí? Como todos sabemos, está ubicada en el rostro, salvo que alguno sea descendiente de algún extraterrestre, tenemos la nariz ubicada en el rostro. Y presenta dos fosas nasales en su estado natural, ¿no? Eso sí, hay gente que nace con algún tipo de deformidad y no tiene las dos fosas nasales. Y están recubiertas por una mucosa y, como decía la compañera al comienzo, que tiene vellosidades que evitan la entrada de partículas a las vías respiratorias, ¿sí? A diferencia de la boca, que no humidifica, aunque uno crea, evita la entrada de partículas. O sea, la boca, si uno respira por la boca, ese aire no está filtrado, por lo cual no es correcta esa respiración. Hay gente que tiene la respiración por la boca. Y en realidad lo correcto es respirar por la nariz, inspirar por la nariz y expirar por la boca. Bueno, pasamos a la faringe, que es más conocida como garganta, ¿sí? Y esto quiero que lo sepan, que es muy común confundir la faringe con la laringe, ¿sí? Y no debe haber esa confusión, porque son dos cosas muy diferentes. Pero sí acá pueden entender cuando van al médico y le dicen, usted está con una faringitis aguda, y uno sale muerto de terror pensando que se va a morir, y llega a la casa y dice, tengo una faringitis aguda, y me dieron esto. Simplemente están teniendo un dolor de garganta, una pequeña inflamación en la garganta, chicos. Entonces ahora, a partir de ahora, cuando le digan que tienen una faringitis, no van a salir desesperados y van a comprender que lo que tienen es una pequeña inflamación en la garganta. Y acá me están diciendo que tengo 10 minutos. Después volvemos a entrar, recuerden. Les paso otro link. Y bueno, la faringe es un conducto de aproximadamente 13 centímetros, ¿sí? Y conecta la cavidad nasal y bucal con la laringe, ¿sí? Se comunica con la cavidad nasal en posición anterior a través de la apertura nasal posterior, o sea, está atrás de la nariz, eso es lo que tienen que saber. Es la vía de paso para alimentos sólidos, líquidos, así como de aire. Cuando en el trabajo yo les pregunte cuál es la función de cada cosa, vengan y vean esta parte o fíjense en la parte del PDF que tiene esta explicación. Porque ahí la ubicación, acá dice externamente, ¿sí? ¿Cuál es la función? La función es evitar la entrada de partículas a las vías respiratorias, ¿sí? Y acá la faringe, acá están las características, esta es la ubicación, y después está, esta es la función, ¿sí? Perdonen los ruidos, como siempre les digo. La laringe, pregunta de examen. Pregunta de examen. Está constituida, bueno, repito, siempre pongo arriba el título. Bueno, la laringe se dirige el aire y el alimento hacia sus conductos correspondientes y participa en el habla, porque es ahí a donde se encuentran las cuerdas vocales, ¿sí? Se encuentra, o sea, dice, localizada cuando pregunte la ubicación, localizada en posición inferior a la laringe, ¿sí? Esa es la ubicación. Se encuentra formada por 8 rígidos cartílagos. ¿Se acuerdan los cartílagos hialinos? Bueno, está formada por cartílago hialino y una solapa en forma de cuchara compuesta por cartílagos elásticos, que se llama epiglotis. La epiglotis, nada más y nada menos, es esa pequeña, ¿cómo le puedo explicar? Es como eso que sobresale, no me acuerdo cómo se dice, que permite el paso del alimento hacia el esófago y se abre y se cierra para el paso del aire, para que no se mezcle, para que no se vaya el alimento para el lado de los pulmones y para que el aire no entre, bueno, entra igual al estómago, pero no cuando respiramos, ¿sí? Si no tuviéramos la epiglotis, se nos iría el alimento para el lado de los pulmones y produciría neumonías y obviamente la muerte, ¿no?
justamente cuando nosotros nos ahogamos, que se nos va la comida para otro lado, es que probablemente haya fallado la epiglotis y nos ahogamos, y muchas veces eso produce, ¿cómo se llama?, las neumonías o las bronquitis. Y con esto quiero decirles algo. Por eso es muy importante, cuando ustedes están cuidando personas mayores o niños, no, o sea, cuidar el tema de la deglución de ellos. Es muy importante, porque cualquier tipo de problema de deglución, o sea, de tragar, esa es la deglución, puede producirle que el alimento se le vaya para el lado de las vías respiratorias, y eso es lo que le produce una neumonía, y a esas edades, esas son las edades críticas en las cuales por lo general son graves, y muchos fallecen, ¿sí? Bueno, y esta pregunta de examen es: ¿qué contiene las 4 cuerdas vocales? Cuando yo le pregunte, haga el múltiple choice, porque es un múltiple choice, una de las preguntas de examen va a ser si las cuerdas vocales están en la laringe. Entonces ustedes van a decir laringe, no faringe, porque ahí va a estar el quiz de la cuestión, ¿sí? Y esas cuerdas vocales son encargadas de la fonación, por eso nos permiten hablar, ¿sí? Parte de la membrana mucosa de la laringe forma 2 pliegues llamados cuerdas vocales o cuerdas vocales verdaderas, que vibran cuando expelemos el aire. Esta capacidad de vibración de las cuerdas vocales es la que nos permite hablar. Y la hendidura entre las cuerdas vocales es la glotis. Epiglotis quiere decir sobre la glotis. Y ahora, me parece que alguien está martillando. Bueno, ahora vamos a mostrar este es un videito corto también, que lo voy a ir pasando. Esperen, porque habla mucho, esta es la parte que le quería mostrar. Ahí están las cuerdas vocales. Esta es la laringe. Está formada por cartílagos, por articulaciones, por membrana y por músculos, ¿sí? Y ahí están los pliegues. Estas son las cuerdas vocales. ¿Están viendo? Estas son las cuerdas vocales. Recuerden que están en la laringe, ¿sí? Cuando los pliegues se juntan, nada puede pasar a los pulmones. Entonces, cuando se separan, permiten el paso del aire y así también la respiración. Bueno, eso es lo que yo quería que vean de este video. Vamos a pasarlo, porque si no se hace muy largo. Luego, vamos a hablar de la tráquea. La tráquea es un conducto de aproximadamente 12 centímetros de longitud y 2 de diámetro. Diámetro es la circunferencia, ¿sí? Perdón. Bueno, desciende toda su longitud, tiene más o menos entre 10 y 12 centímetros, como dije, 12 centímetros en promedio, hasta el nivel de la quinta vértebra torácica, hasta la quinta vértebra del tórax, aproximadamente hasta la mitad del pecho. Es el primer cartílago que está más desarrollado en los hombres, o sea, el primer cartílago que está más desarrollado en los hombres se llama la nuez de Adán, la conocida nuez de Adán. Después están los bronquios, que son 2 conductos que se bifurcan, o sea que tiene 2 bifurcaciones en la tráquea. O sea, esa tráquea se transforma en 2 bronquios. Cada bronquio principal discurre con trayectoria oblicua antes de hundirse en la depresión medial. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de los bronquios se va metiendo en paralelo, o sea, tiene una posición como en triángulo que se mete dentro del pulmón, digamos, van hacia adentro del pulmón, ¿sí? Cuando el aire alcanza los bronquios principales ya es cálido y ya está libre de la mayoría de las impurezas y también está bastante húmedo. O sea, cuando llega a los bronquios ya el resto del sistema respiratorio ha hecho su trabajo. Otro que hace parte de este sistema son los bronquiolos, ¿sí? Que son las ramificaciones de estos bronquios. ¿Vieron cuando ese arbolito que parece un brócoli? Bueno, esos son los bronquios con los bronquiolos. Cada bronquiolo termina en un saco pulmonar y a su vez cada saco pulmonar está constituido por los alvéolos.
¿Se acuerdan que dije de los alvéolos? Que es allí a donde se realiza el paso del oxígeno hacia la sangre y del dióxido de carbono hacia el espacio del pulmón. Bueno, ese proceso de intercambio gaseoso a nivel alveolar se llama hematosis. Y ese es otro tipo de respiración. ¿Sí? Entonces, si yo le pregunto a ustedes dónde ocurre la hematosis, que es el intercambio gaseoso al nivel alveolar, van a decir que en los alvéolos o a nivel alveolar. ¿Sí? Entonces, la hematosis es el intercambio gaseoso a nivel alveolar. ¿Sí? Entre el oxígeno sale el dióxido de carbono. Esto, otra pregunta de examen. Y acá está, es otro video, pero yo no sé si vamos a alcanzar. Vamos a intentarlo. Y acá va a mostrar la hematosis. Pregunta de examen. Perdón. Si llegamos. Fíjense, este es el alvéolo, y fíjense cómo acá está ocurriendo el intercambio. Entra el oxígeno y vieron, este rojo es el glóbulo rojo, ¿sí? Y el glóbulo rojo va trayendo el dióxido de carbono y va saliendo hacia el pulmón. Y a su vez va ingresando el oxígeno y lo acarrea. El mismo que soltó el dióxido de carbono, agarra un poco de oxígeno. Fin. No sé si se complejizó mucho. Vuelvo a ponerlo. Fíjense, acá de este lado, se ha ingresado por el pulmón, llega a la ramificación, que sería esta parte, a donde están los alvéolos, va ingresando el oxígeno y va saliendo el dióxido de carbono. Y esto sería la membrana, sería la membranita. Y ahí muestra cómo va ingresando el oxígeno hacia los glóbulos rojos y acá va filtrando por la sangre. Bueno, vamos a volver a ingresar, ¿sí? Volvemos a ingresar.